La ansiedad se alimenta de estos 5 puntos que les voy a compartir, justamente para tomar en cuenta qué cosas necesitamos hacer, pero sobre todo las cosas que no necesitamos hacer para no llegar a ese exceso. Y qué gusto también tener a la doctora Mariana Bermúdez, ella siempre nos acompaña. Y pues vamos a tratar un tema que es muy importante. Doctora, bienvenida. Gracias, Marielita. Feliz inicio de semana. Feliz siempre de Sí, acompañarlos. muchas gracias, doctora. ¿Cómo estar libres de la ansiedad? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Importantísimo en este momento, que tampoco sabemos mucho lo que va a pasar. Ahorita conversábamos acá y pues no se sabe qué se va a cerrar, qué no se va a cerrar. O sea, hay una cantidad de cosas, pero que tenemos que dilucidar. Y eso todo crea ansiedad, doctora. Cuénteme cómo estar libre de la ansiedad sin estar ajenos a lo que realmente pasa en nuestro contexto, sin portarnos irresponsables. Así es, Marielita. De hecho, estamos entrando en una nueva etapa en la que evidentemente los niveles de ansiedad de alguna manera se van elevando, porque obviamente estamos enfrentando situaciones desconocidas que ya suponen una alarma, un miedo, y es ahí donde la ansiedad pues sale a hacer su trabajo. No hay que desestimar, Mariela, que la ansiedad no es mala. Lo que lo Ujú, convierte realmente en algo que genera mucho temor es su exceso, como en todas las cosas. El exceso ujú. siempre nos va a traer realmente enfermedad. Por lo tanto, es importante entender que la ansiedad es un mecanismo natural, adaptativo, que nos permite siempre estar alerta para dos cosas, para salvar o para de alguna manera como atacar algo que se presente como un peligro. En este caso también nos permite ser, como tú bien lo dijiste, responsables y saber que el cuidado viene a ser pues esa contraparte. Sin embargo, hay que entender, y eso es lo que hoy quiero compartirles, cuáles son estos 5 alimentos que de alguna manera nos permiten llegar a ese exceso en cuanto al tema de ansiedad. Justamente porque como estamos enfrentándonos a momentos de incertidumbre, yo creo que es importante empezar a abrazar la incertidumbre de manera positiva porque tiene rasgos muy favorables, pero también entender que la ansiedad se alimenta de estos 5 puntos que les voy a compartir justamente para tomar en cuenta qué cosas necesitamos hacer, pero sobre todo las cosas que no necesitamos hacer para no llegar a ese exceso. Ok, perfecto. Entonces, vamos con los 5 puntos. Doctora, ¿me escuchamos? Ok, la ansiedad se alimenta de estas 5 cosas. El primero, del exceso de control. Y aquí realmente las mujeres nos llevamos el primer lugar porque siempre nuestra tendencia está dada al exceso de control, de controlar las cosas. Muchas veces lo vamos subestimando o lo vamos maquillando con el hecho de decir, pero bueno, es que somos responsables o queremos siempre cuidar de los demás, pero yo creo que es interesante, Mariela, ser claros de que aquello que no está en nuestra responsabilidad, en nuestras manos, se convierte ya en un exceso de control. Siempre tener ese termómetro donde tengo que, ante todo escenario, hacerme la pregunta, ¿qué está en mi control y qué no? Y por lo general siempre va a estar en nuestro control nuestros pensamientos, por ende nuestras sensaciones o sentimientos y nuestras acciones. Es ahí donde tenemos que poner nuestro foco. Aquello que sale de nosotros, entiéndase, personas, situaciones, circunstancias como las que estamos viviendo, de la cual no tenemos control, realmente hace que nos vayamos en ese exceso de querer preocuparnos y de estar siempre adelantados, y eso se convierte en un alimento principal que va a disparar la ansiedad. La segunda cosa que tenemos que evitar y de lo cual se alimenta la ansiedad es la autoexigencia. Doctora, un ratitito. ¿Cómo puede una persona que le gusta controlar, que ya tiene su carácter, qué recomendaciones le da para que no sea tan controlador, controladora? O sea, ¿cuál es, o eso es otro tema? Tenemos que tratar, pero por lo menos unos 2 tips, doctora. Sí, mira, eso definitivamente es un tema tan profundo, pero hay que Sí. recordar que el ser humano tiene una maravillosa herramienta que se llama la reflexión. Entonces, ¿La en qué, un doctora? mundo, reflexión, Ya, la reflexión. Ok. ok, en un mundo donde cada vez se nos está mostrando tal cual su naturaleza volátil, porque obviamente el mundo va cambiando de una manera muy rápida y que ahora se nos está mostrando de esa forma, nos tiene que llevar a ese espacio reflexivo, donde justamente te decía hace un momento, ¿qué está en mi control? ¿Puedo controlar la pandemia? Obviamente no. ¿Puedo controlar el nivel de contagios? No. Lo que puedo controlar sí es
cuidarme, y el cuidado no quiere decir que tengo que necesariamente aislarme. El cuidado radica en mis pensamientos, en mantener mi sistema autoinmune elevado, en alimentarme bien, en hacer deportes, en enfocarme en cosas que realmente alimentan mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, y entonces sí estaré mejor preparada para lo que es inevitable, que es el no saber qué va a pasar día con día, pero lo que sí puedo tomar control es saber cómo estoy Ok, mientras espero ver lo que pasa. ok, perfecto. Ahora sí, mucho mejor. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la autoexigencia, Mariela. Ok, También eso otro nos da ansiedad. defecto, sí, otro defecto es que tenemos las personas llamadas responsables o que queremos hacer las cosas bien. Hay que entender que podemos ser tan duros y esto radica en la forma como nos hablamos. Recordemos que somos la persona con la que despertamos conversando y con la que dormimos conversando. Es decir, nuestro diálogo interior corresponde a la voz que más vamos a escuchar durante toda nuestra vida. Por lo tanto, ese diálogo debe de ser un diálogo inteligente, compasivo, motivador, exigente, pero no en esa exigencia que Ok, realmente radica en el temor. Ya ves que muchas veces en esa autoexigencia lo que hacemos es castigarnos cuando decimos, pero qué tonta que soy, pero ¿por qué no hice esto? Pero no alcancé a hacerlo de acá, cuando realmente necesitamos tener esa mirada compasiva que nos va a permitir hacer que las cosas funcionen, pero cuando nos autoexigimos, disparamos la ansiedad porque nos ponemos en el peor escenario, nos ponemos como claro. que ya todo se va a acabar cuando en realidad necesitamos esa voz eh, que nos transmita la paz de saber que estamos a salvo y estamos bien. Y con eso definitivamente podemos avanzar. Por eso, doctora, yo quiero aportar con el hecho de que es importante aprenderse versículos de las Escrituras. Por ejemplo, esfuérzate y sé valiente. Por ejemplo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y una cantidad de versículos que Dios siempre te va a proveer, que realmente Él está con sus hijos. Cuando uno lo utiliza, voy a usar una palabra que no sería tan buena, que los ángeles acampen alrededor de tu casa, de tu oficina, de tus hijos, para que los cuide. Si uno los utiliza como mandas, entiéndase mandas dentro del mundo del yoga como algo que tú repites a cada rato, pero entiéndase como algo repetitivo en tu vida y que tú te lo hablas y te lo conversas interiormente, te reinicias, o sea, te cambia el día. Totalmente, Con un Mariela. solo versículo de las escrituras, te cambia el día, doctora, y eso es lo que usted dice es muy cierto. Totalmente, y eso corresponde a nuestra programación neurolingüística y de ahí la importancia también de desarrollar nuestra parte espiritual, nuestra fe, que es parte del alimento que nos damos y que es lo que contamos justamente frente a estas situaciones que van a inevitablemente venir. La Es que, importancia de doctora, no, saber, nosotros no somos, no, a ver, por ejemplo, si mi hija está en Europa, donde el COVID está en todo su... ¿Qué puedo sí, hacer yo? Que los exactamente, ángeles acampen alrededor de ella, no puedo hacer más. Dígame qué puedo hacer. exactamente, Mariela, Donde yo me exactamente, enfoco en eso, me muero. Y yo creo que correcto. le pasa a mucha gente que está viviendo esta pandemia. Así es. Por eso la importancia de que para minimizar esta autoexigencia, que a veces incluso es un fruto del ego, porque creemos o pensamos o Ujú. fantaseamos que podemos controlar aquello que está fuera de nosotros, Exacto. realmente lo vamos a poder hacer justamente con esta programación. ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestro diálogo? Es muy interesante preguntarnos, si yo tuviera una amiga que me hable como yo me hablo, ¿seguiría siendo amiga mía? Porque muchas veces somos tan crueles, Mariela, y entonces realmente a veces no le permitimos a nadie que nos hable Qué feo, pero buena. a nosotros sí. Por lo tanto, Nos esa damos autoexigencia duro. la vamos a cambiar justamente con el lenguaje que tú hablas, un lenguaje de fe, un lenguaje positivo, un lenguaje que nos permita ubicarnos en el aquí y el ahora. Y ese lenguaje siempre nos va a permitir situarnos en el que hoy, en este momento, estoy bien, estoy a salvo, Dios está conmigo, todo está bien, nos va a ayudar a permitirnos vivir el aquí y el ahora de una manera mucho más tranquila y mucho más segura. Maravilloso. Punto 3. Punto 3, la sobrepreocupación. Y cuando digo ¿Qué es sobrepreocupación, parecida? Eso es parecida. bueno, la sobrepreocupación radica en que en vez de enfocarnos en lo que también está en nuestras manos, que es el hecho de ocuparme, me sobrepreocupo cuando intento también en esto muy parecido a la autoexigencia y a este exceso de control,
pretender pensar que si me preocupo más, voy a tener mucho más resultado. Solución. Ya. Exactamente, ¿no? Y esto definitivamente es algo que tenemos que entender que es un alimento letal para la ansiedad. Siempre el hecho de enfocarnos en qué está en nuestras manos, o como decía, pues, este proverbio chino que se hizo tan universal, si este problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Porque fíjate que esta preocupación realmente significa como estar en una mecedora moviéndonos. No nos va a llevar a ningún lugar, pero sí posiblemente va a ocupar mucha de nuestra energía. Muy bien, lindo. Ok, doctora, perfecto. Sigamos La entonces. cuarta, El la cuarta, cuarto. Mariela. Lo cuarto que alimenta la ansiedad es la negación. Y aquí también me gustaría enfatizar muchísimo porque no te imaginas la cantidad de personas que caen en esta negación, es decir, de no confesar que hay un tema de ansiedad, en decir, no, 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 todo está muy bien, yo soy así. No, es que yo siempre soy nerviosa o yo siempre soy preocupona, pero realmente la negación no nos permite aceptar que hay un problema de ansiedad, que la ansiedad mínimamente es muy normal y va a ocurrir siempre en situaciones específicas, cuando vamos a dar un examen, cuando tenemos una entrevista, cuando tenemos algo que obviamente es importante, se va a elevar nuestra ansiedad y posiblemente no nos va a dar ganas de comer, o por el contrario, nos va a dar ganas de comer muchísimo, de comernos las uñas o de no poder dormir, pero son casos eventuales. Cuando esto ya se presenta durante días, semanas y meses, tenemos que entender que estamos ante un trastorno de ansiedad que tiene cura, y eso es lo importante entender, porque hay mucha gente que no lo quiere aceptar justamente por temor a ser señalado o a pensar que está enfermo, y realmente no. De 3 personas en el mundo, 2 hemos de experimentar en la vida trastornos de ansiedad y depresión, justamente por las situaciones que nos va a tocar enfrentar, pero realmente cuando reconocemos los síntomas, y aquí es importante para quienes nos escuchan y ven, que empiecen a reconocerse cuáles son estos síntomas, y los síntomas radican en este miedo inminente, en esta sensación de fatiga o baja depresión, en esta sensación de indefensión o incapacidad. La persona se siente inmovilizada frente a una situación preocupante. En cuanto a los físicos, son sudoración, taquicardia, insomnio, zumbido de los oídos, problemas gastrointestinales. Hay personas que sienten que no pueden respirar muy bien o que sienten que algo pasa con su estómago. Y fíjate que lo curioso, Mariela, es que estadísticamente está comprobado que las personas con ansiedad visitan por lo menos 6 especialistas antes de ir donde debieron haber empezado, que es el psicólogo o el psiquiatra. Entonces visitan al cardiólogo, al gastroenterólogo, al otorrinolaringólogo, porque creen que es un problema del oído, del estómago, del corazón, de la presión, y realmente facilitaríamos mucho el proceso si fuéramos realmente a la persona indicada, que es el psiquiatra o el Y a veces psicólogo. tiene que ir al psiquiatra. Sí, por supuesto, y no hay que realmente estigmatizar eso, Mariela, porque hay que entender que Exacto. cuando el cerebro se excede en esta forma de afrontamiento a la ansiedad, hace que su sistema de afrontamiento a la ansiedad se desregularice, es decir, que ya no pueda hacerlo por sí mismo momentáneamente. Entonces aquí no aplica mucho el hecho de que tienes que poner de tu parte, tienes que estar bien, porque ya el sistema no lo puede hacer. Por lo tanto, es importante siempre esta mirada temporal del tratamiento psicofarmacológico, que nos va a permitir a través de la medicación regular estos picos de ansiedad que ya de por sí no pueden hacerlo por sí mismos, y una vez que se autorregulan, pues ya entonces la persona estará en capacidad de volver a retomar su normalidad, pero sobre todo pues de tener una mirada muy distinta, de atender aquellas cosas que provocan su ansiedad y que tienen que ver también con temas emocionales. Por eso es importantísimo la interconsulta entre el psiquiatra y el psicólogo. Muy bien. Y tenemos ya los tenemos todos. Uy, Falta el pasaron último. rápido, doctora. El último, que es realmente lo que alimenta la ansiedad, Ya. Mariela, y Ajá. esto, aunque pareciera un tema tanto social, no lo es. Y es el hecho de las amistades tóxicas. Los ambientes tóxicos también son un alimento para la ansiedad. Y aquí también es Bien. importante mirar alrededor. ¿Cuáles son las personas que me rodean? Recuerden que somos el resultado de las 5 personas con las cuales convivimos y conversamos cercanamente. Por lo tanto, sí, reconozco que hay un tema de ansiedad. Y además, siempre estoy conversando con aquella amiga que 11 de la noche empieza a enviar noticias de que la pandemia está desbordada, de que nos vamos a morir, pues obviamente tengo que reconocer que con todo lo que la quiero, es una amiga tóxica que ahora mismo en mi ansiedad no me aporta. Por Que lo no le tanto, voy a sí tenemos que contestar a estar. las 11 de la noche. Yo sí tengo amigas que no les contesto de noche.
porque ya las tengo ubicadas, que me alteran. Entonces, yo sé que no Sí, voy a dormir después de hablar con ellas. Entonces, a ellas exactamente. me hago la loca y no les contesto hasta el otro día, que ya estoy pues preparada, pero mi sueño es que no me lo quite nadie, pues, ¿no? El sueño es Bien haces, sagrado. bien No tiene haces, que porque entrar a los brazos de Morfeo, claro. sí, exacto. Y recuerda que alguna vez hablamos de que pareciera que nuestra forma de cómo nos vamos ingresando al tema del descanso tiene un defecto, y es que antes de dormir como que hacemos un checklist de las cosas que nos faltan, de las cosas que nos preocupan, y eso realmente interfiere mucho el sueño. Por lo tanto, aquellas amistades, aquellas conversaciones, no es bueno ver noticias a la No. noche, siempre hay que fijar un horario temprano, en la tarde o al mediodía, pero realmente sí establecer aquellas conversaciones, personas o ambientes que son tóxicos y que van elevando nuestra ansiedad. Por ende, también tenemos a la mano la decisión de buscar siempre personas medicinales, personas positivas, personas que aunque no nieguen una situación que estamos viviendo, siempre elijan quedarse con la fe, quedarse con el positivismo, quedarse con la alegría de que hoy estamos bien, de que tenemos la oportunidad de cuidarnos, y de ahí para adelante, Mariela, la ansiedad va bajando, deja de alimentarse estos 5 elementos que son muy dañinos, y por ende pues va perdiendo espacio y se queda para lo que realmente ella sirve, que es para ser una mensajera de muchas veces esos excesos de futuro y de control que estamos viviendo, y que necesitamos en este tiempo más que nunca poner en práctica aquello que necesitamos hacer en bienestar nuestro. Claro que sí. Doctora, pero también es importante, y aseguro que la gente que me está escuchando dice, chuzo, pero si el tóxico es mi marido, o mi mujer, o mi hijo, y lo tengo aquí, ¿cómo hago para bajarlo? Oh, perdón, ¿cómo hago para evitarlos? ¿Cómo hago para evitarlos si los tengo dentro de mi núcleo familiar? Ahí, ¿cómo se hace, doctora? Encontrando realmente una respuesta que es maravillosa en cada uno, y es, Mariela, que una de las libertades que tenemos los seres humanos y que nadie nos la puede quitar es la libertad de escoger la actitud con la cual enfrentar una situación. Es decir, como no puedo votarlos, como no le puedo decir a Dios que se los lleve, al menos sí puedo escoger la actitud con la cual enfrentar. Es decir, si me están por acá hablando de cosas tóxicas, mi mente está atenta a decir, no me voy a quedar con esa información. Y entonces sí, estar atentos para retroalimentarnos con lo que hablamos hace un momento, esta programación neurolingüística positiva, en la que realmente yo elijo mis pensamientos, mis emociones, y dicho sea de paso, que si además está muy implementado en mí, tal vez, y digo tal vez porque no es una exigencia, pero sí tal vez me pueda permitir de alguna manera inspirarlos a ellos a través de la forma como yo enfrento esta situación. Claro que sí, eso es importante y buscar, ¿no? Gente no tóxica, aparte de lo que tienes en tu núcleo familiar, para que Así es. puedas, digamos que, tener gente que aporte en tu vida, ¿cierto? Sí, porque fíjate que nosotros tenemos esa capacidad también de propagar inmediatamente nuestras emociones. Justamente los seres humanos nos entendemos y nos vamos como entrando en ese mismo ritmo emocional cuando vemos qué pasa con el otro. Entonces, si bien es cierto, tenemos que utilizar eso a nuestro favor. Es decir, que si yo veo un ambiente que no es tan bueno, pues bueno, sé que tengo la capacidad de al menos mostrar el mío, y a partir de eso tratar de que el resto también lo vaya sintiendo. Si ya es muy fuerte, si ya sé que no puedo por ahí hacerlo, pues entonces siempre buscar nuestro espacio donde podamos encontrar nuestra paz. Me gustaría, si hay tiempo, Mariela, compartirles un ejercicio que es muy Sí, bueno para cuando hayan estas crisis de ansiedad, o para cuando sintamos que la ansiedad está entrando y no la podemos controlar. Y es un ejercicio que tiene que ver con nuestros sentidos. Les voy a recomendar que para hacer este ejercicio vamos a tener que estar en un lugar a solas, tranquilos, porque realmente nos vamos a enfocar mucho con nuestras sensaciones. Entonces, si están viviendo un momento de ansiedad, una crisis de ansiedad, pongan mucha atención. Van a estar sentados cómodamente, van a cerrar sus ojos, luego van a respirar lenta y profundamente por la nariz y van a soltar por la boca, van a abrir sus ojos y van a llevar su atención a 5 cosas que puedan observar. Y la van a llevar con mucho detenimiento a 5 cosas que puedan observar. Luego van a llevar su atención a 4 cosas que puedan tocar con sus manos. Luego, en esa misma sintonía, van a fijar o llevar su atención a 3 cosas que puedan escuchar. Luego van a llevar su atención a 2 cosas que puedan oler.
Y finalmente van a llevar su atención a una cosa que puedan probar. De esa manera llevamos la atención a todos nuestros sentidos y a través de eso, Mariela, es un ejercicio muy práctico que nos concentra en el aquí, en el ahora y en el control de nuestras emociones, lo cual va a traer mucha sensación de equilibrio y bienestar en ese momento. Todo esto con los ojos cerrados, ¿verdad? Bueno, en el momento en que respiramos, los abrimos para poder fijar nuestra atención, nuestra mirada a 5 cosas. Recuerda que ese es el primer paso. Ya, pero Poner nuestra mirada, y luego atención. tocar, tengo que levantarme para tocar algo. Claro, exactamente. O trata de poner alrededor cosas que tú puedas tocar. Generalmente las sensaciones que provocan bienestar son superficies lisas, peluchitos, alguna cosa Ya, suave. ya. Entonces eso va a Y permitir luego escuchar, ponemos Radio Fuego para escuchar algo lindo, ya, ok. Ok, ponemos 2 cosas, ¿verdad? Para escuchar. Y probar 3 cosas. allí, 3 cosas, Ajá, perdón. dos para oler y ahí podemos Ah, ayudarnos mucho con alguna vela, un aceite esencial, o aceites o la, esenciales como el Joy. claro, Ujú, exacto. O fíjate cosas incluso pues mucho más orgánicas, si de pronto alguien ujú. no lo tiene a la mano, el olor de la canela, el olor del El, café, el clavo algo de que olor. active, El clavo sí, de olor exacto, ahuyenta todos los virus. Aquí lo tengo en Fritz, pero exactamente, ustedes también lo pueden tener en su casa. Yo soy la claro que señora de los sí. olores, de las esencias. Así es, Mariela. Y de esa forma activamos nuestros sentidos que realmente nos hacen sentir en esa conexión con nosotros mismos, porque la Entonces ansiedad, es por esto que cuando uno huele aceites esenciales, doctora, te calmas. Es sí, por se este activa. ejercicio que usted dice. Claro que sí, porque se activan mucho, muchas áreas de nuestro cerebro que realmente nos conectan con nuestros sentidos. Y cuando nos conectamos con nuestros sentidos, automáticamente, Mariela, viene esta conexión con nosotros mismos y por ende con esta sensación de dominio corporal, de estar en el presente, en el aquí y el ahora. Ujú. Recordemos que la ansiedad también nos puede llevar a sentir estas sensaciones de despersonalización. Hay mucha Ya. gente que en ansiedad dice, es como que estoy, pero no estoy. Está mi cuerpo, pero siento que estoy como desconectada y es realmente porque pareciera que nuestro cerebro está secuestrado en ese momento por la ansiedad. Pero en este caso, el tener contacto con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros sentidos, definitivamente nos vuelven a aterrizar en el momento presente, que es en el cual siempre tenemos que repetirnos, estoy a salvo, todo va a estar bien. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa. Los teatros llenos